iniciar y vamos a tener como punto de partida, nuestro código de trabajo, y a partir de ahí vamos a establecer cuáles son estos principios del derecho laboral, cómo se aplican en las relaciones laborales, las disposiciones generales, y vamos a estar paseando entre los primeros 37 artículos del Código de Trabajo. En su examen vienen los artículos del 1 al 37 más los considerandos del Código de Trabajo, pero también vienen los artículos del 101 al 117 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y vienen los temas que se encuentran en el libro que ya hemos ido desarrollando acerca del derecho laboral, los principios del derecho laboral, la historia del derecho laboral. Eso viene dentro de su primer parcial, que ya es la próxima semana. Así que pongamos atención a esta recopilación y vamos a empezar. Derecho. Derecho es el conjunto de normas jurídicas que están ordenadas, integradas y concatenadas, que regulan relaciones de particulares y las relaciones de los particulares con el Estado. Y este derecho va a definirse va a estudiarse en dos grandes áreas: el área del derecho público y el área del derecho privado. Para poderse estudiar el derecho se divide en dos: público y privado. En el derecho público vamos a poner y colocar a todos los derechos que tienen relación con el Estado y donde el Estado interviene con su jus imperium, o derecho de imponer. Es decir, que el Estado, con toda su fuerza legal, participa en la relación con los particulares e impone su fuerza. Ese es el derecho público. Ahí vamos a ubicar al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho penal, entre otros. Y al derecho privado vamos a colocar en esa área a todo el derecho que regula las relaciones entre particulares. Pues las relaciones entre particulares están reguladas por el derecho privado. Ahí vamos a encontrar al derecho civil, al derecho mercantil, al derecho procesal civil, al derecho notariado, entre otros. El punto principal es comprender que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, no de otra índole. No son normas morales, no son normas religiosas, no son normas de carácter ético, no son normas que se establecen en una iglesia, no son normas que sirven para llegar al cielo, no son normas para caerle bien a la gente, no son normas para que sus familiares le hablen, no son normas que ustedes se imponen, no son normas de vestimenta, son normas jurídicas. Por lo tanto, tienen dos características. Anoten, por favor, las características que tienen las normas jurídicas es que son de carácter general y obligatorias. Esa es la diferencia principal entre las normas de carácter moral, las normas de carácter religioso y las normas jurídicas. Son de carácter obligatorio y de observancia general. La segunda característica o el segundo elemento que ustedes tienen que anotar en cuanto a las normas de carácter jurídico laboral es que estas normas solo pueden ser emitidas por el órgano legislador, es decir, que pueden ser emitidas únicamente por el Congreso de la República, las leyes o decretos laborales. Existen también normas de carácter reglamentario, y estas van a ser emitidas por instituciones privadas que establecen, por instituciones públicas que tienen la facultad de crear reglamentos de aplicación a lo interno. Pero principalmente tenemos que entender que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Estas normas jurídicas las vamos a llamar leyes, y estas leyes son la fuente de donde emana el derecho. Tienen 5 minutos para dar lectura a los considerandos del Código de Trabajo. 5 minutos. Vayan a su Código de Trabajo y dan lectura a los considerandos, y volvemos a hacer un repaso acerca de los principios que están establecidos ahí. No los van a leer únicamente, van a leer y van a subrayar qué principio se encuentra en ese espacio. Y van a encontrar que en el Código de Trabajo existen principios que están regulados en los considerandos. A partir del considerando tercero se encuentra la mayoría, pero
van a encontrarlos en las primeras frases. Por ejemplo, un principio es que el derecho del trabajo es tutelar de los trabajadores. El segundo principio es que el derecho al trabajo es mínimo en garantías de carácter social y que éstas son irrenunciables. El derecho al trabajo es un derecho necesario, imperativo, y así se van. Tienen 5 minutos para dar lectura a esos considerandos y establecer en ellos las pautas donde se encuentran esos principios. Como no lo han leído en casa, yo los voy a obligar a leer acá. Muy bien, 5 minutos tienen para poder hacer esto. Muy bien, ¿cómo vamos? Tiempo suficiente para dar lectura a los considerandos. Y vamos a explicarlos. Vamos a iniciar con Dilia Rosalba González. Por favor, indíqueme qué principios se encontró en esos considerandos.
¿Qué dice el principio de la autonomía de la voluntad? La autonomía de la voluntad no es un principio laboral, pero explíqueme usted qué es el principio de autonomía de la voluntad. Es el principio de libre para contratar y contratarse. Pero ese no es un principio laboral. Lea lo que dice el considerando en esa parte con relación a la autonomía de la voluntad. Literalmente, el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones expuestas de la ley. De donde se deduce que es perdón el derecho de pagar antes del pago. Ok. Por lo tanto, el principio de autonomía. Por lo tanto, el principio de autonomía de la voluntad no es un principio laboral. Lea nuevamente el artículo y vea lo que le está diciendo. Lo que está diciendo es que el derecho laboral es una limitación al principio de autonomía de la voluntad. Que autonomía de la voluntad lo que establece es que yo soy libre para contratar bajo las condiciones que yo considere. Pero el derecho laboral le establece un límite y dice, sí, usted se puede contratar como usted considere, siempre y cuando observe el mínimo de garantías establecidas en la norma. Por lo tanto, aunque usted sea libre de contratarse, usted como trabajadora no puede aceptar un pago menor al mínimo, aunque usted sea libre. Y el patrono no puede usar eso como excusa y decir que como usted lo aceptó, entonces es legal. No, eso es lo que está diciendo, le estoy considerando. Que esas garantías mínimas son obligatorias, son de observancia general y no se puede alegar autonomía de la voluntad para excusar a un patrono de pagar menos del mínimo o para excusar a un patrono de pagar menos de lo que debe de ser. Muy bien. Vilma Leticia Jolón Ciney, ¿qué principio encontró usted? En el inciso D, contra el derecho de irrenunciabilidad. Ok, ¿en qué significa eso? No es un derecho, sino un principio. Un principio dice, el derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales. Ok. Irrenunciables para este y llamadas a determinarse posteriormente en forma general. Muy bien, ahora explíquemelo. Sí, explíquemelo. Hablando de que, pues, digamos, Explíquemelo en sus palabras. Simple. El trabajador no puede renunciar a este mínimo. No puede. Y el patrono no puede excusarse de pagar ese mínimo. Muy bien, ahora Ingrid Maribel Hernández, ¿qué principio encontró usted? la contratación individual. ¿Cómo? Ok, explíqueme, no encuentro ningún principio que se llame principio de contratación individual. ¿Dónde encontró eso? ¿De dónde sacó ese principio? ¿Ah? Va, léalo, por favor. A ver si eso es lo que establece el inciso B. Inciso B. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías protectoras del trabajo irrenunciables únicamente para que esté llamadas a determinarse
Va. ¿Y de dónde sacó usted que había un principio de contratación individual? Porque ahí lo que está diciendo la frase es mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo se establecen garantías mínimas que protegen al trabajador. Entonces el principio ahí es, Ingrid, que el derecho del trabajo es un cúmulo de garantías mínimas para proteger al trabajador. Ese es el principio. La contratación individual es una manera en la que debe de contenerse todas esas garantías mínimas y que por lo tanto los contratos no pueden contradecir esas garantías mínimas. Muy bien. Sigamos, pues. Sigamos. A ver, Catherine Xiomara Vela Silva. ¿Qué principio encontró usted y en dónde está ubicado? Y explíquelo. Bueno, yo encontré varios, pero ¿Cómo? Vuelva a decirlo, por favor, ¿lo puede ser un poco más fuerte? el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo. Ok, muy bien, ese es un principio. Entonces explique por qué es imperativo. Esto se relaciona con lo que hablaba usted de la autonomía de la libertad, que en este caso no aplica porque es de aplicación forzosa, es decir, que está en ese mínimo. Como mínimo, exacto. Nadie lo puede esquivar, ¿verdad? O sea, tiene que ser como mínimo eso. Porque imagínense si la ley permitiera que alguien trabajara sin tener pago. O que la ley permitiera que la gente pagara lo que quiera. Entonces le van a ofrecer a usted 1,000 quetzales al mes. Y con 1,000 quetzales usted no subsiste. Si con el mínimo tampoco se subsiste, imagínese con menos del mínimo. Y hay partes patronales que no quieren pagar ni siquiera el mínimo. Y simplemente yo comprendo la parte económica del desgaste para el patrono, pero la ley es la ley. Y obviamente la ley no es de carácter económico ni financiero, la ley es de carácter jurídico. Entonces, el principio es claro, el derecho del trabajo, entonces tiene esa protección. Muy bien. Ahora vamos con Mario Enrique García Morales. ¿Qué principio encontró? ¿Dónde lo ubicó? Y explíquelo, por favor. Entonces, Mario. Muy bien. Ahí lo tiene claro, Mario. El principio del trabajo, el derecho al trabajo es tutelar de los trabajadores. Protege a los trabajadores. ¿No? Muy bien, avancemos entonces en nuestra lectura. Voy a compartir mi pantalla para que podamos avanzar en nuestra lectura. Yo lo voy a proyectar en este momento y nos vamos a ir más allá de los principios y vamos a entrar artículo por artículo para que lo podamos comprender hasta donde el tiempo nos lo permite.
Entonces, lo primero que estamos estudiando ahora en la parte de las disposiciones generales es el compendio marco jurídico más elemental de las normas laborales. Entonces, estas disposiciones generales del 1 al 17, que nos va a dar es una base para interpretar las relaciones jurídico-laborales. Artículo primero, el presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Lo que nosotros estamos estableciendo en esta forma, por medio del artículo primero, es que el Código de Trabajo sirve para regular la relación de los patronos y trabajadores, únicamente en el ámbito laboral. Y explicábamos varias veces de que si un patrono se quiere casar, no va a aplicar la ley laboral, aun y cuando se case con su trabajadora. Bueno, si el patrono se quiere casar, deberá aplicar la norma jurídica correspondiente, que es derecho civil. Pero entonces el Código de Trabajo rige con patronos y trabajadores con ocasión de la relación de trabajo, no con otra cosa. Artículo segundo. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Entonces, vean la diferencia. Estamos hablando ahora de los elementos de la relación laboral. Los elementos personales del contrato laboral son el patrono y el trabajador. No hay pierde. ¿Quiénes son los miembros, las personas de la relación laboral? Patrono y trabajador. Entonces, el patrono y el trabajador tienen una diferencia puntual acá. Patrono puede ser una persona individual o jurídica. La diferencia entonces, el trabajador solo puede ser una persona individual, no una persona jurídica. Una entidad no tiene derechos laborales porque una entidad no es trabajador. Patrono puede ser entonces una persona individual o jurídica. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de ese código las personas jurídicas de derecho público, a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de la República. Este ya no es ese artículo, sino que se refiere al 108 y 111 de la Constitución vigente, ¿verdad? Y se refiere a los trabajadores del Estado. Artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios. Subrayen, por favor, donde indica persona individual. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Y aquí lo que vemos es que el trabajador trabaja, pero esos servicios que presta o el trabajo puede ser material o intelectual o de ambos géneros. Y cuando se refiere a intelectual, se refiere a que la mayor carga del servicio o del esfuerzo que usted realiza no lo realiza con el cuerpo, sino con la mente. Entonces, ese trabajo intelectual usualmente se refiere a que a usted le pagan por resolver problemas, por pensar en solución de problemas. Entonces, su trabajo como contador público y auditor es un trabajo de carácter intelectual. Usted no le van a poner a cargar cosas, usted no se va a poner a descargar un camión, a llenar una bodega. No, ese es un trabajo de carácter material o manual. Es un trabajo de fuerza. Pero a usted, en materia de contaduría pública y auditoría, le van a pagar por analizar, por pensar, por estudiar, por determinar, por establecer con su intelecto. Por lo tanto, mientras más preparen su intelecto, mejor trabajo pueden realizar. Muy bien, sigamos entonces.
Voy a volver a presentar mi pantalla. Artículo 4. Representantes del patrono. Son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Así que para ser representante del patrono se requiere estar autorizado por el patrono de una manera legítima. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados a este por un contrato o relación de trabajo. Así que los gerentes tienen un contrato o relación de trabajo. Los administradores de una entidad están ligados por un contrato de trabajo. Artículo 5. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. No en beneficio del mismo, sino en beneficio de alguien más. Ese es el intermediario. Muy bien, vamos ahora a estudiar el artículo 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Para lo cual les voy a dar 3 o 4 minutos para su lectura. 5, 6 y 7. Lo leen y lo explicamos en 3 minutos. 5, 6 y 7. ¿Cómo vamos? Les quedan 2 minutos. Un minuto. Muy bien, 3 minutos. Listos. Natalie Yasmín Pérez Girón, por favor, vamos con usted. Artículo 5 estamos.
Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tienen carácter intermediario y si el patrono, el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. ¿Qué es el intermediario, Natalie? ¿Qué hace un intermediario? ¿Cómo? Explíqueme qué comprendió usted. Un intermediario es como el reclutador de personal para un patrono, pero este no es el que queda a cargo de los trabajadores, sino que simplemente se encarga de llevárselos a un patrono. Pensemos en un outsourcing. ¿El outsourcing será el intermediario? ¿No? Un outsourcing o estas empresas de reclutamiento de personal y administración de planillas será el intermediario. Si se encarga solo de encontrar como talento para un patrono, sí, puede ser un intermediario. Pero si se encarga de pagar planillas, ¿no? Mire, pues, es un poco más complejo de eso. Vuelva por favor al artículo 5. Lea la primera oración, por favor. Intermediarios son personas que contratan en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten los trabajos en beneficio del patrono. ¿Quién es el patrono? ¿El que recibe el beneficio o el que contrata? El que recibe el beneficio. No, el que contrata. Porque lea el segundo párrafo. ¿Qué dice la primera frase? No tiene carácter de intermediario. No, el segundo párrafo. Arriba dice, este último. Este es el segundo párrafo. Ok, pero este último, donde dice este último. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel. Va, ¿quién es el último y quién es el aquel? En ese artículo. El último es el patrón. No, el último es el beneficio, el patrono beneficiado. El beneficio de un patrón. Ajá. Entonces el último sí es un patrono beneficiado. Ok, él es el último. Y dice que queda obligado solidariamente por la gestión de aquel con los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución. Entonces lo que dice es que el patrono siempre va a ser el que contrata. Él es el patrono. ¿Por qué? Porque el artículo del 18 dice que es cuando un trabajador le presta un servicio a alguien. Pero ¿cuál es el tema aquí? Es que yo contrato los servicios de alguien para beneficiar a otro. Pero el obligado soy yo. Y ahí lo que dice claramente es que la obligación es solidaria, o sea que es de ambos. Es de ambos, la obligación es solidaria. Muy bien, ahora vamos al artículo 6. Artículo 6, Gerson Alexander Portillo. Artículo 6. O sea que el patrono es el contrato. Gerson Alexander Portillo. Artículo 6. Por favor. Démosle lectura, por favor. Muy bien. Por motivo de orden público o de interés nacional.
Cuando nos encerraron a todos por medio de la pandemia, ¿será que nos limitaron a nuestro trabajo? ¿Qué dice usted? Porque era de interés nacional. Y esa fue una limitación a su derecho a trabajar. Y los cerraron y gente perdió sus empleos. Porque digamos los meseros. ¿Qué iban a hacer los meseros si estaban encerrados? Un mesero, usted no puede ser mesero por computadora. Los mecánicos, usted no puede ser mecánico por computadora. Entonces las empresas permanecían cerradas y los trabajadores encerrados sin poder realizar trabajos para recibir una remuneración. Ahora explíqueme, si le escucho. Así es. Vamos, lea por favor el último párrafo. Los patronos no pueden ceder. Bueno, mire, en esta parte, lo que importa aquí es que los patronos, si a usted lo contrata su patrono, no puede decirle a usted, mira, ahora te vas a ir a trabajar con mi hermana, sin que usted esté de acuerdo. Y ya sea que la sustitución sea temporal o definitiva. Pero si es temporal o definitiva, es irrelevante. Lo que importa es que la relación continúa. Y si usted empezó a trabajar el 1 de febrero de 2021, sus prestaciones laborales se pagan de conformidad con eso desde el 1 de enero de 2021. ¿Verdad? No importa si usted las hizo para la hermana, la prima, la tía o lo que sea. Como ustedes no lo pueden ceder sin su conversión. Artículo 7. Por favor, démosle lectura al artículo 7. Artículo 7. Se prohíben las zonas de trabajo de renta con producción de bebidas o drogas en ¿Qué más dice? las líneas de ahí los pueblos están en ejercicio de la producción. Es entendido que esta prohibición se limita a un marco de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de leyes y reglamentos respectivos. O sea que si un centro de trabajo está en la ciudad, lo que rige son las disposiciones municipales. Pero lo que importa ahí es que no pueden haber juegos de azar en el centro de trabajo, lides o peleas de gallos o ejercer la prostitución. Ya eso de que si alguien sale con el jefe y todo eso, eso no está ahí regulado, ¿verdad? Eso es otro tipo de circunstancias más de carácter moral, pero aquí lo que se está refiriendo el artículo es que no se puede ejercer la prostitución en el centro de trabajo, ¿verdad? Que no se puede permitir lugares donde se ejerza la prostitución, ¿verdad? Muy bien. Siguiente artículo, artículo 8. Es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Eso quiere decir que cerca de los lugares donde hay trabajos
se pueden poner comercios. No está refiriéndose aquí que usted como trabajador pueda tener su tiendita adentro de su centro de trabajo, ¿verdad? Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrios establecidos legalmente. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior se puede limitar o regular dicha libertad si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio restricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o los de la colectividad. Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se dan a los trabajadores. Los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de labores deben de ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Ahí se explica solo, ¿verdad? Nadie puede estarle dando instrucciones en un idioma que usted no entiende. Así que si hay una maquila, y usualmente los propietarios de maquila pueden ser asiáticos, sea cual sea la nacionalidad que tengan, estos señores deben de hablar en español o tener a alguien que hable en español. Igual pasa en cualquier otro tipo de trabajo. El punto es que las instrucciones de qué debe de hacer, cómo debe de hacerlo, cuándo debe de hacerlo, por qué debe de hacerlo, deben ser establecidas en un idioma que usted entiende. O sea, sin embargo, ahí dice claramente que si el lugar está en un lugar donde la mayoría de personas no hablan español, sino un idioma maya, entonces deben de conocer ese idioma. Ahora vamos a pedirle por favor a Ariel que dé lectura al artículo 11, perdón, al artículo 10 del Código de Trabajo. Artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase De presa. Mire pues, vamos ahora al artículo 11. Vuelvan a leer, por favor, o léalo nuevamente. El 11. Lo que dice es que no se tienen que pagar timbres en los contratos de trabajo o en los documentos administrativos por razón de la aplicación. Artículo 12. Son nulos ipso iure, es decir, nulos de pleno derecho, y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes, disposiciones del trabajo o previsión social, otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Son nulos de pleno derecho, entonces, y obligan a los contratantes los actos, estipulaciones que impliquen, y no obligan, pero que impliquen renuncia,
Esto va basado en el principio de garantías mínimas irrenunciables. Si usted en un contrato coloca que la persona renuncia al derecho al salario mínimo, esa renuncia no es válida, es nula de pleno derecho. Si usted en un contrato coloca que la persona renuncia a tener una jornada laboral como lo establece la ley, esa renuncia no es válida. Si usted coloca en un contrato que la persona renuncia a vacaciones, no es válido, ¿verdad? Entonces, vamos al artículo 13, ahí empezamos con los trabajadores extranjeros. El 14 ya son otros temas, pero recuérdense que este es al final disposiciones generales. Y vamos a pedirle por favor vamos a ver, a Catherine Xiomara Vela Silva. Catherine Xiomara Vela Silva. Léanos por favor el primer párrafo del artículo 13. Es más, como es bastante extenso y no nos vamos a detener ahí, por favor, tienen 2 minutos para dar lectura al artículo 13. 2 minutos, por favor. ¿No te da pena? Bueno, muy bien. El artículo 14 se interpreta en contexto con el artículo 13. Y lo que establece el artículo 13 es la relación de los patronos con trabajadores extranjeros. Entonces, vamos a leer el artículo 14, porque el 13 ya lo leyeron ustedes. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala
lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Entonces, lo importante a resaltar aquí, el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público. Y a estas disposiciones se deben de ejecutar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean, existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público que están ahí. Ahora, igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Quiere decir que si usted tiene un patrono extranjero, es decir, usted trabaja en Guatemala, pero la empresa para la que trabaja está establecida fuera de Guatemala, eso no exime al patrono de cumplir con lo establecido en la ley guatemalteca. El patrono tiene que cumplir con lo que dice la ley guatemalteca y con lo que dice la ley de su nacionalidad. Vamos a explicarlo de otra forma. Ustedes conocen los call centers. Y los call centers en su mayoría atienden empresas extranjeras. Al inicio, empresas extranjeras estaban en Guatemala y establecían sucursales para prestar un servicio. En la mayoría de los casos ya no es así. Ahora hay casos, bueno, no en la mayoría, pero hay casos en donde es una empresa guatemalteca fundada por guatemaltecos para prestarle servicios a una empresa extranjera. Entonces el patrono es guatemalteco. Pero hay otros casos en donde usted, como guatemalteco, trabaja para una empresa cuya sede está en el extranjero. Lo que establece este artículo es que, aunque la sede esté en el extranjero, si usted es guatemalteco, a usted lo protegen las leyes guatemaltecas. O, aunque la sede esté en el extranjero, si el trabajo se realiza en Guatemala, a usted lo protegen las leyes guatemaltecas. Volvamos a leer, por favor, el artículo 14 todos, lo analizan y volvemos a discutirlo. Artículo 14, por favor, demos lectura. Ahora leamos el 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores en las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular en los que el Estado crea para los trabajadores en general. Entonces, no se puede discriminar a nadie, tanto en el trabajo o en las instituciones de educación o de cultura o cualquier institución creada por el Estado para beneficio de los trabajadores. No se puede discriminar ni por raza, ni por religión, ni por credos políticos, ni por situación
económica. Analizando este artículo, por favor, el 14 bis, el acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen. Si se dan cuenta, principalmente se refiere a las instituciones como el ICS, los centros recreativos del Estado, perdón, es para trabajadores del Estado, perdón, el ICS, el IRTRA, por ejemplo, las instituciones educativas como el INTECAP. Entonces dice asistencia social, de educación, de cultura, de diversión o de comercio, que usan o se benefician los trabajadores con ellas. Y no se puede, según el siguiente párrafo, el acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos no se limita al monto de su salario. Nos quedan apenas 3 artículos para terminar. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o usos locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Lo que está estableciendo este artículo es que en lo no previsto por la ley y los reglamentos, vamos a aplicar primero los principios del derecho del trabajo. Por eso es importante que lo sepamos. En segundo, la equidad, la costumbre, los usos locales, en armonía con los principios. Y por último, los principios del derecho común. Artículo 16. En caso de conflicto entre leyes de trabajo o de previsión social, por favor subrayen la frase en caso de conflicto entre leyes. Y arriba de su subrayado o en su comentario textual que están escribiendo, coloquen las palabras antinomia jurídica. Y en su oportunidad vamos a explicar qué son las antinomias jurídicas. En caso de conflicto entre leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Nuevamente, en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las que cualquier otra índole, deben predominar las primeras. Quiere decir que las leyes laborales predominan por encima de las leyes mercantiles o las leyes civiles cuando exista un conflicto en relación al ámbito laboral, ¿verdad? Para los efectos de interpretar este código, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se deben tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Muy bien. Estos primeros artículos dan la base para el entendimiento de la legislación laboral. ¿Dudas o preguntas? Por favor, háganmelas saber ahora.